Ningún hombre es libre que no sea dueño de sí mismo. Epicteto. Epicteto fue un esclavo, pero no se sentía avergonzado por ello. Admitía que otros poseían su cuerpo, pero sabía que solo él era dueño de su mente. De hecho, Epicteto sentía lástima de algunas de las personas más poderosas del momento. Decía que eran esclavas de sus deseos, de las opiniones de los demás, de sus apariencias, del miedo a perder sus posesiones. Y para los estoicos estas eran las peores cadenas porque eran autoimpuestas. Es mejor pasar hambre sin dejarse abatir por el miedo o el dolor que vivir en opulencia, pero lleno de preocupación. Epicteto. Según los estoicos, el único esclavo es aquel encadenado por sus pasiones y azotado por sus emociones. Sin control, nuestra mente es la peor prisión. Sin disciplina, no hay libertad. Preguntas ¿qué es libertad? No temer a los hombres ni a los dioses, no desear algo deshonesto ni excesivo y tener el completo dominio de uno mismo. Séneca. Tendemos a pensar que la libertad viene de hacer lo que nos apetezca en cada momento, pero para los estoicos esta puede ser la peor forma de esclavitud. Cuando subordinamos la razón a nuestras apetencias, nos convertimos en esclavos de estas. Y como decía Séneca, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Piensa así. Eres un adulto, no te dejarás esclavizar más, zarandeado como una marioneta por cualquier impulso. Te dejarás de quejar por tu situación presente y no temerás el futuro. Marco Aurelio. Como indico en Invicto, si por ejemplo alguien necesita tabaco o bollería para disfrutar la vida, es en realidad esclavo de esa necesidad. Libertad es por tanto la capacidad de actuar guiados por la razón, de no ser sometidos por los deseos que surjan en cada momento. En este episodio de La Ciudadela Interior exploraremos el concepto estoico de la libertad y sobre todo daré algunos consejos para romper tus cadenas, para ser más libre en un mundo de esclavos mentales. Pero hablaremos también de la libertad externa, de cómo liberarnos económicamente y cómo tener más control sobre nuestro tiempo. Antes de pasar a las recomendaciones para lograr más libertad, quiero comentaros que este episodio de La Ciudadela Interior es una colaboración con El Extraordinario, un sello de documentales y ficciones sonoras. Acaban de estrenar una ficción sonora de temática psicológica que se llama Mortificatio y es una historia para escuchar con auriculares y si podéis también con antifaz porque el sonido es binaural. Eso significa que vais a oír la historia en toda su amplitud, vais a sentir mejor los escenarios, vais a ubicar a los personajes situados en el lugar que están. Esta ficción sonora se llama Mortificatio y pertenece a la serie Lo Sublime Siniestro. Podéis escucharlo en la web elextraordinario.com y en todas las plataformas de audio. Os recuerdo también que esta serie de La Ciudadela Interior está patrocinada por mi libro Invicto y podéis apoyarme comprando una copia o si ya lo habéis hecho podéis comprar una copia para alguien a quien penséis que le puede ayudar. Tenéis el detalle en fitnessrevolucionario.com/invicto y ahí tenéis tanto el programa digital como los enlaces para comprar el libro físico, tanto en tapa blanda como en tapa dura. Podéis buscarlo directamente en Amazon, en tienda fitnessrevolucionario.com o en vuestra librería favorita. Y una última forma de contribuir es dejando un comentario del libro en Amazon, que siempre ayuda. Continuando con la temática de hoy, la libertad, hemos visto que los estoicos desplazan el yugo de la esclavitud de lo exterior a lo interior, de lo físico a lo mental. Para ellos, la libertad y la esclavitud son rasgos psicológicos, no marcas de estatus o de clase social. Y esta libertad interna empieza con nuestros pensamientos. Por eso la primera recomendación de hoy sería piensa con libertad. Primero pregúntate quién quieres ser. Después, haz lo que tengas que hacer. Epicteto. El primer paso para ser realmente libre es pensar por ti mismo. Si no eres dueño de tus propios pensamientos, siempre serás esclavo de los pensamientos de los demás. Si tus pensamientos no son independientes, tus objetivos y tus valores no serán fruto de la razón, sino de la imitación. En la práctica es imposible tener un pensamiento totalmente libre e independiente. Somos animales sociales y estamos condicionados por nuestro grupo y nuestra cultura, pero cuanto más capaces seamos de pensar por nosotros mismos, de determinar nuestro propio camino, menos atados estaremos a las recetas que nos quieren imponer.
En un mundo hiperconectado, dominado por el pensamiento grupal y el efecto rebaño, es necesario distanciarse de la masa sumisa para lograr perspectiva. Seguir el camino marcado por la sociedad es sencillo, pero estás dejando que otros determinen tu destino. Por el contrario, al pensar por ti mismo y actuar en consecuencia, aumentará la resistencia de tu entorno. Los ciudadanos libres son peligrosos y las fuerzas de la conformidad intentarán que seas normal, que no cuestiones el camino por el que te quieren llevar. En la sociedad actual, ser normal implica tener sobrepeso, comer mal, ser sedentario y leer menos de un libro al mes. Debemos aspirar a algo más que la normalidad, debemos elegir nuestro propio camino, debemos pensar por nosotros mismos. En muchos viajes, seguir los caminos marcados evita que nos perdamos, pero muchas veces los caminos más transitados son los más peligrosos. No sigamos como ovejas al resto del rebaño, porque nos lleva a donde el rebaño quiere, no a donde nosotros debemos ir. Séneca. Los estoicos nos animaban a valorar las cosas por ellas mismas, no por su popularidad. En vez de actuar por imitación, debemos ser guiados por la razón. Muchos de nuestros problemas se deben a que organizamos nuestra vida en base a convenios, en vez de a la razón. Séneca. Pensar con libertad implica tomar decisiones en base a la observación, la lógica y la razón, en vez de aceptar ciegamente la autoridad y la tradición. No debemos, sin embargo, confundir tener pensamiento independiente con ser un simple rebelde. Algunas personas solo buscan llevar la contraria y rebelarse contra el sistema, pero no plantean ninguna alternativa concreta. Buscan destruir lo que hay porque son incapaces de prosperar con el sistema actual, pero no saben qué construir en su lugar. Sus alternativas son pura fantasía, son rebeldes porque es más fácil que ser competentes. Valora y acepta la cultura y la tradición que te rodean, pero traza tu propio camino en ellas. Si no sabes quién eres ni a dónde vas, es fácil dejarse arrastrar. De hecho, no es tan importante lo que piensas como por qué piensas lo que piensas. ¿Cuál es el proceso por el que llegaste a tus opiniones? ¿Es la razón o es la imitación? ¿Es el análisis calmado o es la inercia emocional? Lo que define a un pensador libre no son sus creencias, sino la forma en la que llega a ellas. Si tiene esas creencias porque eran las de sus padres o porque le hacen sentir bien, su pensamiento no es libre. Pero si llegó a esas creencias tras observar la evidencia y realizar un razonamiento pausado, su pensamiento es libre, por extrañas que parezcan sus conclusiones. Bertrand Russell. Los estoicos nos animaban a preguntarnos constantemente si lo que pensamos es cierto. Valoraban la verdad más que su ego. De hecho, veían el ego como un freno hacia el progreso y la libertad. En vez de buscar datos que confirmen tus ideas, busca datos que las contradigan. Si crees que todos los cisnes son blancos, ver más cisnes blancos no corregirá tu error, pero si encuentras un solo cisne negro, te darás cuenta de que tu creencia era incorrecta, y esto te hará más sabio. Busca los cisnes negros en todas tus creencias, intenta desmontar tus hipótesis. Actúa de abogado del diablo en todas tus ideas y deshazte de las que no superen un test de razonamiento básico. Solo una mente con pensamiento ordenado e independiente podrá ser libre. Siguiente recomendación. Domina tu respuesta. Los estoicos ofrecen multitud de herramientas que nos ayudan a moldear nuestros pensamientos y a regular nuestras emociones. Reconocen, sin embargo, que no podemos controlar completamente estos aspectos internos. Nadie está libre de pensamientos intrusivos o de sufrir adversidades que disparen emociones dañinas. Sí podemos, sin embargo, controlar nuestra respuesta y aquí está nuestra libertad. Para Epicteto, la libertad es la actitud mental de las personas que no se dejan llevar por el desánimo y la frustración. Aceptaba que la vida de un esclavo estaba completamente supeditada a los deseos de sus amos, pero los esclavos, como cualquier ser humano, están dotados de mente y nadie puede encadenar nuestra mente o limitar nuestros pensamientos sin nuestro permiso. Tenemos un ejemplo mucho más reciente de esto en la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que pasó 3 años en varios campos de concentración nazis. A pesar de ser un prisionero y de que otros controlaran su cuerpo, aseguraba que solo él controlaba su respuesta, usando la definición estoica de libertad. Las experiencias de la vida en un campo de concentración demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos,
y prueban que podemos vencer la apatía y eliminar la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a quienes iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Eran pocos, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Viktor E. Frankl. En resumen, ante cualquier adversidad, pregúntate cómo debes actuar, cuál es la respuesta correcta. Dominar esta respuesta es tu verdadera libertad. Siguiente recomendación, ejerce disciplina. La libertad no se obtiene obteniendo lo que deseas, sino controlando el deseo. Séneca. Como vimos al principio, el concepto estoico de libertad está muy ligado al autodominio, a la capacidad de actuar según nuestros principios y de no dejarnos controlar por nuestros impulsos ni por nuestras emociones. En el episodio 9 de la Ciudadela Interior profundizo en algunas recomendaciones estoicas para mejorar tu disciplina, así que no me extenderé ahora. Solo recordarte que los estoicos enfatizaban la importancia de convertir los obstáculos en oportunidades. Veían cada piedra en el camino como una nueva posibilidad de practicar su filosofía. Con frecuencia, enfrentar desafíos que tememos es la única forma de desarrollar cualidades que queremos: autoconocimiento, resiliencia, tolerancia a la frustración, capacidad de resolver problemas, y desarrollar estas cualidades nos dará más libertad. Recuerda que los malos hábitos te esclavizan, los buenos hábitos te liberan. Siguiente consejo, muy ligado a la disciplina, practica la moderación. Al aceptar los límites de la vida y trabajar con ellos, en vez de contra ellos, logramos libertad. Si por el contrario sucumbimos a los deseos pasajeros por cosas fuera de nuestro control, perdemos nuestra libertad. Epicteto. A Epicteto no le gustaba tener amos físicos, pero afirmaba que eran mucho peores los amos psicológicos que encarcelaban a tantos poderosos. El deseo constante de tener más, de acumular, de dominar, hace que muchos pierdan su libertad. En África cazan monos atando a los árboles recipientes huecos con arroz dentro. Estos recipientes tienen un agujero que permite a duras penas la entrada de la mano del mono. Por tanto, cuando el mono mete la mano y coge el arroz que hay en su interior, ya no puede sacar la mano. En este momento se acerca el cazador y aunque el mono se hace ahora consciente del peligro, sigue apretando el puño porque no quiere soltar la comida. Es de esta manera cazado y pierde su libertad por no querer perder un poco de arroz. Seguramente Epicteto no conocía esta técnica para cazar monos, pero contaba una historia similar para reflejar los peligros de la avaricia desmedida. Cuando un niño mete la mano en una vasija de higos, agarra un puñado, pero ahora no puede sacar la mano y llora. Si suelta unos pocos higos, podrá sacar la mano y disfrutarlos. Epicteto. Es decir, los estoicos no promovían la privación, sino la moderación. La moderación no es solo una virtud en sí misma, sino una técnica práctica para disfrutar el placer sin convertirnos en su esclavo. Moderar nuestros deseos nos hace más libres. Siguiente consejo. Adquiere conocimiento. Es imposible que un hombre aprenda algo que piensa que ya sabe. Epicteto. Decía Sócrates que el conocimiento nos hará libres. En el caso de Epicteto fue literalmente cierto. Su dueño, sorprendido por el ansia intelectual de Epicteto, le permitió estudiar filosofía bajo las enseñanzas de Musonio Rufo y tiempo después, sorprendido por su progreso, le concedió la libertad. El conocimiento acumulado a lo largo de los siglos nos ha liberado de los grandes problemas que la humanidad ha sufrido desde el principio de los tiempos. En el mundo moderno, aprender sigue siendo la mejor manera de abrir tu mente y de abrir nuevas puertas. Como decía Mark Twain, una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer. Lee todo lo que puedas sobre las cosas que te interesan. Leer te ayuda además a entender nuevos conceptos y a aprender nuevo vocabulario. Dado que los límites de tu lenguaje definen los límites de tu mundo, la lectura es una gran forma de expandir ambos. De hecho, varios estudios correlacionan riqueza de vocabulario con riqueza financiera. Mientras vivas, sigue aprendiendo cómo vivir. Séneca.
Cultiva la curiosidad intelectual, persigue tus intereses, busca mentores. Cuando tengas dudas sobre algo, pregunta, no tengas miedo a parecer ignorante. Si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer estúpido. Epicteto. Y por supuesto, no olvides hacer algo con lo que aprendes. El conocimiento sin acción es poco útil. Libérate de los yugos externos. En su ensayo Dos conceptos de libertad, Isaiah Berlin distingue entre la noción negativa de libertad, que sería la de no ser interferido por las acciones de los demás, y la noción positiva, que hace más alusión al autogobierno, a no dejarse esclavizar por nuestros impulsos. Como hemos visto, la visión estoica está más cerca de esta segunda noción. Para el estoicismo, la libertad es una cualidad más mental que física, un juego más interno que externo. Qué duda cabe, sin embargo, que la libertad externa o esa libertad negativa es también importante. De hecho, tener libertad económica y libertad de tiempo hará más fácil lograr la libertad mental o positiva a la que hacían alusión los estoicos. Empezando por el dinero, los estoicos lo consideraban un indiferente preferido. Es decir, la riqueza no era condición necesaria ni suficiente para ser libre o para llevar una buena vida, pero era mejor tenerlo que no tenerlo. La excepción sería, por supuesto, que para obtener ese dinero se actuara en contra de la virtud. En ese caso, el dinero no sería indiferente, sino malo. Las cosas materiales son indiferentes, pero cómo las usas no. Tu uso de ellas puede ser bueno o malo. Epicteto. Por tanto, la riqueza obtenida de manera honesta no era despreciada por los estoicos, que entendían que era más fácil actuar con virtud si teníamos suficiente dinero. El sabio no se considera indigno de ningún don de la suerte. No ama las riquezas, pero las prefiere. ¿Qué duda cabe además de que un hombre sabio tiene mayores ocasiones de desarrollarse en la riqueza que en la pobreza? Séneca. El dinero, bien usado, nos puede dar más libertad. El objetivo final es alcanzar el llamado fuck you money, que te permite no tener que rendir pleitesía a nadie. Al lograr esta libertad financiera, podrás invertir tu tiempo como quieras. No es fácil alcanzar ese nivel, pero tampoco es tan difícil como algunos creen. La clave es entender que el objetivo principal del dinero debería ser darte más libertad. Por desgracia, muchos lo desperdician en aparentar. De hecho, las apariencias son con frecuencia el mayor obstáculo en el camino hacia la verdadera riqueza. No seas presa de la ostentación. Debes ahorrar e invertir parte de tus ingresos cada mes. A muchas personas les preocupa el dinero, pero no dedican nada de tiempo a conocer su funcionamiento. Este es un ejemplo más de cómo el conocimiento te puede dar libertad. Muchos intentan aparentar riqueza comprando coches de lujo, ropa de marca o el último iPhone. Sin embargo, la verdadera riqueza suele estar oculta. No busques elevar tu estatus a través de juguetes caros. No seas esclavo de tus posesiones. Si mis riquezas desaparecen, no se llevarán nada más que a ellas mismas. Tú quedarás aturdido si ellas se alejan de ti. En casa del sabio, las riquezas están al servicio. En casa del necio, están al mando. Séneca. Por otra parte, tampoco te obsesiones con acumular dinero. No olvides que el dinero es solo un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Por el afán de acumular, muchos se privan de experiencias valiosas en sus vidas. Es bueno tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero debes asegurar que no te hace perder las cosas que el dinero no puede comprar. George Lorimer. Permitirte ciertos caprichos de vez en cuando hará que tu vida sea más agradable y que el proceso de lograr libertad financiera sea más sostenible. No buscamos privación, sino reflexión. Antes de gastar dinero, evalúa cuál será su efecto. Asegura que las cosas que compras te aportan satisfacción o mejoran tu vida de alguna manera. Como regla general, gasta más en experiencias que en cosas. Gastar dinero en experiencias compartidas nos hace más felices que comprar cosas. Las experiencias generan bonitos recuerdos y fortalecen los lazos sociales. Y la adquisición más importante que te puede dar el dinero es tiempo. Dicen que el tiempo es oro, pero es mentira. El tiempo es mucho más valioso que el oro. Siempre puedes ganar más dinero, pero el tiempo perdido se va para siempre. Recuerda cuánto tiempo llevas postergando esto. Tu tiempo es limitado. Si no lo usas para liberarte, se habrá ido y nunca regresará. Marco Aurelio.
En el mundo moderno, muchas personas son ricas en dinero, pero pobres en tiempo. Como decía Séneca, pierden su tiempo persiguiendo dinero y no se dan cuenta de que deberían tener mucho más cuidado con desperdiciar su tiempo que su dinero. Las personas son cuidadosas con su propiedad personal y, sin embargo, derrochan su tiempo con facilidad, precisamente con lo que deberían ser más avariciosos. Séneca. Para ahorrar dinero, muchas personas gastan su tiempo, y cuando tienes poco dinero es normal que sea así. Al principio yo estaba dispuesto a gastar mucho tiempo para ahorrarme un puñado de euros, pero a medida que he ganado más dinero he ido adoptando el enfoque opuesto. Pensamos que solo compramos cosas que pagamos con dinero, mientras consideramos gratis las cosas que pagamos con nuestro tiempo. Séneca. Según la evidencia, usar dinero para ganar más tiempo, es decir, más libertad, nos hace más felices. Pagar a alguien para que te ayude con las labores domésticas o para realizar tareas administrativas o para que te envíen la compra a casa produce más satisfacción que gastar ese dinero en bienes materiales. En resumen, en vez de usar el dinero para comprar cosas que te esclavizan, úsalo para ganar más libertad. Y por último, debes liberarte de las opiniones y de las críticas de los demás. Con frecuencia hacemos cosas que realmente no queremos hacer por no defraudar a otras personas. Vivimos en sociedad y es normal ceder un poco de nuestra libertad para facilitar la convivencia, pero no olvides mantener una buena parcela de independencia. No te sientas culpable por vivir según tus propios principios y tus propias reglas. Recuerda, solo podrás lograr tu libertad si dejas de buscar la aprobación de los demás. Examina quiénes son estas personas cuya admiración persigues y qué principios guían sus vidas. De esta manera no los culparás cuando te ofendan y no necesitarás su aprobación cuando conozcas sus motivaciones y opiniones. Marco Aurelio. Si tu agenda está llena de compromisos con otras personas que te obligan a dedicar tu tiempo a cosas que no te importan, eres esclavo de sus prioridades. Aprender a decir no con educación pero con firmeza es fundamental para mantener tu independencia y tu paz mental. El desafío es grande, pero la recompensa es mucho mayor. El tiempo es limitado. No olvides trabajar en tu libertad a diario. El extraordinario. El extraordinario. Extraordinarium.